Muchas gracias, Lore. Retomamos el contacto. Les digo solamente a modo informativo para aquellos que ahora tienen que salir a las calles. Volvió la niebla, volvió el frío y se nubló Montevideo otra vez. Seguramente lo estuvieron mostrando allí en las imágenes que tenemos aéreas de la capital del país. Volviendo al tema de la Organización Panamericana de la Salud, ustedes saben que la directora Carissa Etienne en los últimos días prendió ciertas alarmas por lo pronto por un posible resurgimiento, rebrotes en América Latina si no se adoptan las medidas necesarias y hay colaboración entre los países. ¿Cómo afecta esto a nuestro país cuando es un ejemplo para lo que es el continente y por qué no para el resto del mundo también? Se lo trasladamos a Giovanni Escalante, que es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, recién lo mencionaba Lorena Bomio. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Cómo afecta esta advertencia que hace la OPS a nuestro país? Buenos días. Buenos días, Magdalena. Mire, es una advertencia muy importante porque el epicentro de la pandemia se ha trasladado a las Américas. En Sudamérica, el único país que tiene solamente transmisión de algunos clústeres de casos, o sea, algunos conglomerados de casos, es Uruguay. El resto de países en Sudamérica tienen transmisión comunitaria. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado en la zona fronteriza, ¿no? Entonces, ese cuidado es fundamental y por tanto la población tiene que estar muy alerta y cumplir con todas las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud Pública. No debe haber esa falsa sensación de seguridad y de que ya puedo relajar en las medidas preventivas necesarias como el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que no quiere decir un distanciamiento emocional. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores y a la población, digamos, vulnerable. Igualmente también hay que cumplir con la vacunación contra influenza estacional y todas estas medidas son necesarias. Evitar toda aglomeración. Para eso va a tener que haber protocolos para poder visitar los locales comerciales, etcétera, incluso cómo tiene que ser la entrada, los cuidados necesarios para estar con la desinfección de manos, lavado de manos y el uso de barbijos y evitar esa aglomeración. Escalante, usted hablaba de la zona fronteriza, que es donde tenemos que tomar los mayores recaudos seguramente como población y también a nivel de las autoridades. ¿Cómo se analiza por parte de la OPS en nuestro país lo que está sucediendo, por ejemplo, en la frontera seca con Brasil principalmente, allí la zona de Rivera, donde se detectan del otro lado nuevos casos, otros brotes? Bueno, Uruguay tiene la experiencia de haber podido utilizar las pruebas de PCR para una identificación oportuna de los casos en la fase donde se puede hacer todas las medidas de prevención y la atención para cortar la cadena de transmisión. Entonces, con esa experiencia acumulada, Uruguay puede ofrecer ese esquema colaborativo a Brasil, a la Argentina, incluso a otros países. Esta acción fronteriza tiene que ser una acción binacional, ¿no?, con capacidades complementarias. Sabemos que en el lado, por ejemplo, brasileño, tienen un buen sistema de vigilancia epidemiológica. El acierto del lado uruguayo es la capacidad para el rastreo oportuno de los casos, la aplicación de los test diagnósticos y todas las medidas de salud pública. Entonces hay una capacidad para complementar esas digamos, fortalezas que tienen los países y de esa manera cortar la cadena de transmisión. Usted mencionaba que para la OPS y a nivel mundial prácticamente nos están mirando con muy buenos ojos por las medidas adoptadas a nivel gubernamental, pero también por el acatamiento por parte de la población. ¿Cuándo se estima o cuándo se prevé esto de mantenerse así? ¿Se podría volver, por ejemplo, a la presencia de espectáculos públicos, por ejemplo, empezar de nuevo, se retomaron los shopping, un poco más a la vida que teníamos antes? Mire, mi planteo es de que hay que hacer caso a las sugerencias que está emitiendo el Comité Técnico Asesor. Es un grupo de expertos que están mirando la situación muy ampliamente, están haciendo una revisión de la evidencia disponible y entonces eso va a ocasionar un conjunto de recomendaciones. Pero la clave es el distanciamiento físico y todas las medidas. Entonces, por ejemplo, en los eventos deportivos, obviamente, los futbolistas van a tener que jugar su partido, pero obviamente, ¿qué se va a hacer con el público? Entonces hay que hacer un protocolo, hay que ensayar, eso tiene que ser un reinicio muy cuidadoso.
muy cuidadoso. ¿Podría ser para este año o se prevé ya para 2021 que se pueda concurrir, por ejemplo, en las canchas de fútbol, que son espacios abiertos, donde puede haber cierto distanciamiento? Mire, la verdad es que hay que todavía valorar más la información. Yo creo que con las experiencias que están teniendo de esta progresiva vuelta a una nueva normalidad o realidad, se va a requerir todavía acumular esa evidencia, ir mirando cómo se están comportando estos grupos, por ejemplo, los obreros de construcción civil, cómo van trabajando, si hay algún rebrote, etcétera. Entonces, muchos decían, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Hay que ir con mucho cuidado, mucha precaución y ninguna, digamos, decisión se debe de tomar para siempre, sino se tiene que reevaluar en función a la capacidad del riesgo y las consecuencias de una determinada medida. A nivel de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué novedades se tienen respecto a una posible vacuna contra el COVID? ¿Hay información que ya se puede hacer pública respecto a en qué etapa o qué fase se está? Bueno, lo que sabemos es que hay 150 grupos que están haciendo todos los estudios para las vacunas. Hay algunos grupos que están ya bien avanzados en la fase clínica, es decir, se está aplicando a voluntarios humanos. Entonces, es muy probable que la vacuna vaya a estar lista hacia fines de año. Pero lo más importante para nosotros es que esas vacunas tienen que ser evaluadas por nuestros comités de expertos, porque lo que estamos buscando es seguridad y eficacia. La última recomendación, a este momento, cuando ayer se detectó un solo caso, el día anterior también, veníamos con 2 días consecutivos de 0 caso nuevo en nuestro país. ¿Qué recomendaciones hacerle a la población? Usted decía, no creerse que ya está todo bien y que se puede volver a lo que era antes la vida rutinaria, normal. Sí, primero es esta sensación de ganar, hay que sentirse ganadores, ¿no? Eso es muy importante, alegrarse porque ha sido la combinación de la colaboración de la propia población, el gobierno, qué medidas ha tomado el gobierno, la aplicación de las medidas de salud pública, la respuesta en los sistemas de salud, pero hay que ser muy cauteloso. O sea, esa sensación de alegría no significa un relajamiento de las medidas. Así es que a la población lo que hay que recomendar es que continúen con todas las medidas, sean muy cuidadosos y sigan activando todos los mecanismos a través de sus celulares, llamada telefónica, etcétera, todo lo que es necesario para, digamos, prevenir la aparición del virus y cortar la cadena de transmisión. ¿Cómo ha visto la respuesta del sistema de salud en nuestro país respecto al COVID, los protocolos y bueno, que ahora se retoman nuevamente las policlínicas, las cirugías, como ya comenzaron hace algunas semanas? Sí, ha sido con mucho profesionalismo, ha sido óptima y se nota que es un sistema integrado de salud, ¿no? Con una buena inversión pública sostenida por más de una década, así es que yo creo que eso tiene que seguir adelante. Escalante, el agradecimiento por este contacto con Arriba Gente. Un placer. Muchas gracias. Bueno, ahora la palabra del representante de la OPS en nuestro país. Bueno, y cómo se ve con buenos ojos las medidas que se han adoptado y el acatamiento, sobre todo, de la población respecto al COVID-19. Siguen ustedes.